Entonces vamos a ver lo que es, o vamos a describir el modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico, conservación de la energía en cuanto al calor, vamos a definir calor, vamos a definir temperatura, y vamos a ver conceptos como calor latente, ¿ya? Y analizar cambios de fase. Recordemos entonces de las clases pasadas que la energía es la capacidad para realizar un trabajo, ¿sí? Y es la moneda de cambio entonces de la naturaleza para pasar, eh, para realizar una acción, para realizar un trabajo, ya es una moneda de cambio. La energía térmica o la energía interna de un cuerpo la vamos a evaluar con la vibración de las moléculas. ¿Ya? Como sabemos, en todos los estados de la materia, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso, las partículas están oscilando. ¿Ya? En algunos estados, perdón, como el gaseoso, en más libertad que en otros, como el líquido o el sólido. Pero independiente del estado de la materia, todas las partículas oscilan, todas las partículas vibran. Insisto, en los gas mucho más libremente que en líquido y que en sólido. Sin embargo, por muy pequeño o muy grande que sea esta vibración, podemos medirla, ¿sí? O podemos hacer un promedio de esta medición. Ya va a ser muy difícil, por ejemplo, seguir una sola partícula y ver cuál es su energía cinética. ¿Ya? Si seguimos una en lo que rebota con otra y rebota con otra, ya se nos perdió y ya no sabemos cuál es. Entonces, para no medir la energía de una partícula, vamos a hacer un promedio de la energía de todas las partículas que están vibrando al mismo tiempo o que se están moviendo simultáneamente. ¿Ya? Y a eso lo vamos a llamar energía térmica, que es la suma de las energías cinéticas de las partículas de un cuerpo producto de su vibración. Tenemos una partícula moviéndose, otra partícula moviéndose, y como no podemos medirla, las medimos ambas o medimos todas las partículas que sean necesarias al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso lo vamos a llamar temperatura. La temperatura entonces es la medición de la energía cinética de las partículas de un cuerpo. Si medimos entonces todas las partículas moviéndose, un promedio, tenemos la temperatura. En la vida diaria relacionamos la temperatura con efectos que tienen sobre nuestro cuerpo. Ya si es una temperatura alta, sentimos el cuerpo caliente; si es una temperatura fría, sentimos el cuerpo helado. A eso asociamos entonces la temperatura. Definición: medida promedio de la energía cinética de las partículas de un cuerpo. ¿Ya? Esto lo vamos a denominar energía térmica o temperatura. Medición de la suma o sea, medición de la energía cinética de las partículas de un cuerpo, o el promedio de la suma de las energías cinéticas de las partículas de un cuerpo, y como les resulte mejor. Ya. Entonces, definimos temperatura, ahora definimos calor. El calor, al contrario de el uso diario que se le da, que algo que nos da calor es algo que tiene mucha temperatura, en realidad es una transferencia de energía. Cualquier cualquier intercambio de energía entre un cuerpo y otro lo vamos a denominar calor. ¿Sí? Sin importar cómo se dé este intercambio de energía o qué proceso conlleve este cambio de energía, lo podemos ver como calor. Si tenemos un cuerpo, no sé, a 40 grados Celsius y otro a 10 grados Celsius, ese intercambio de energía entre ambos cuerpos, eh, vamos a hablar entonces de calor. ¿Ya? Energía que está fluyendo entre dos cuerpos a distinta temperatura.
Entonces el calor es energía en tránsito. Energía en tránsito que siempre va a fluir desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Ya siempre va a ser así. El cuerpo que tiene mayor temperatura le va a ceder energía al cuerpo que está a menor temperatura. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo va a fluir calor o hasta cuándo se van a transmitir energía desde un cuerpo a otro? Hasta que ambos alcancen la misma temperatura, en un proceso que se llama equilibrio térmico. ¿Sí? Vamos a hablar de equilibrio térmico entonces cuando luego de una transferencia de calor, dos cuerpos igualen su temperatura. El que pierde energía disminuye su temperatura y el que gana energía aumenta su temperatura en este proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahora de las definiciones de temperatura y calor? Aquí. Sí. Y entonces, el calor. El calor es energía y la energía, como sabemos, en el sistema internacional se mide en joules. Y ahí eso siempre va a ser así. Pero es difícil ver en la vida diaria, en la cotidianidad, la palabra joule. ¿Ya? Y lo que siempre vamos a asociar entonces a la energía, sobre todo en los alimentos, son las calorías. La caloría también es una unidad de medida de la energía y una caloría se define, o la podemos definir, como la cantidad de energía necesaria para que 1 gramo de agua cambie su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, si le añadimos una caloría a 1 gramo de agua, aumenta su temperatura en 1 grado Celsius. Si le quitamos una caloría a 1 gramo de agua, disminuye su temperatura en 1 grado Celsius. Así vamos a definir caloría de aquí en adelante, siempre considerando el agua, ¿sí? En este intercambio. Y aquí tenemos también la tasa de cambio, la razón de cambio de una caloría a joules, pero no es importante. ¿Ya? Hay información que tienen que aprenderse de memoria, pero es súper simple. Es muy, muy, muy simple. ¿Ya? Respecto entonces a los términos de frío y calor, son palabras que se usan, insisto, en la cotidianidad, en la vida diaria, eh, para percibir o catalogar cuerpos que tienen mucha temperatura o cuerpos que tienen baja temperatura, pero que en términos científicos no existen. ¿Ya? Entonces, cuando sentimos algo caliente, que en realidad esa palabra no existe en la ciencia, eso significa que nos está entregando energía, que nos está entregando mucha energía. En cambio, vamos a sentir que un cuerpo está frío, vamos a sentir que somos nosotros los que le estamos dando energía a ese objeto. Si sentimos algo caliente, recibimos energía. Si sentimos algo frío, le entregamos energía. Y esas son las percepciones entonces que crea nuestro cuerpo respecto al intercambio de energía. Ya, leyes de la termodinámica nos van a servir para entender algunas cosas de aquí en adelante, pero no es tan relevante. De hecho, no entran en la prueba. Así como leyes. No les van a preguntar eh, como cuál es o qué indica la tercera ley de la termodinámica. Ya, pero sí sirve para entender un poco mejor lo que vamos a ver ahora.
La primera ley nos indica que siempre hay pérdida de energía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el proceso que nosotros llevemos, no podemos crear más energía de la que usamos. Entonces, no sé, si usamos 100 joules de energía para hacer funcionar una máquina, eh, nunca vamos a usar exactamente los 100 joules o nunca vamos a generar 101 joules. Siempre la máquina va a usar 99 joules, 98 joules y va a haber una pequeña parte de esa energía que se pierde como calor. Ya nunca vamos a usar el 100% de la energía, es muy difícil. La segunda ley, o la ley de la entropía, nos dice que el universo siempre se mueve hacia el desorden. Es decir, siempre que estemos liberando calor en algún proceso, eso aumenta el desorden del universo. Irrelevante para lo que estamos estudiando. ¿Sí? Tercera ley, esta sí es importante, la temperatura mínima teórica es el 0 Kelvin, que son aproximadamente menos 273 grados Celsius. Es imposible, y esto ya está demostrado, completamente comprobado, que es imposible que un cuerpo baje de los 0 Kelvin o llegue a una temperatura más baja que los menos 273 grados Celsius. Ya es completamente imposible. Y ya vamos a hablar de eso cuando hablemos en profundidad de escalas termométricas. Y la ley cero, que se denomina así porque debería ir antes que las otras leyes, pero es la última que se nombró. No sé por qué es una ley, pero en realidad es así. Nos dice si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y este último está en equilibrio con un cuerpo C, entonces el cuerpo A está también en equilibrio con el cuerpo C. ¿Ya? O dicho de otra forma, si A y B tienen la misma temperatura y B y C tienen la misma temperatura, entonces A y C tienen la misma temperatura. Súper ridículo, súper estúpido, pero es una ley. ¿Ya? Capacidad calórica. Aquí ya entramos a ver fórmulas que son necesarias aprenderse para la prueba. ¿Ya? Respecto a los conceptos que ya vimos, ¿tienen alguna pregunta de los conceptos ya revisados, de las definiciones anteriores? Mm, ¿Sí? ¿O vamos bien con la materia hasta ahora? ¿Bien? Ok, bacán. Capacidad calórica. La capacidad calórica es la cantidad de calor que debe absorber que es la cantidad de calor que un material con toda su masa absorbe o libera por cada grado Celsius de temperatura. O es el cociente entre la cantidad de energía y la variación de temperatura. Dicho de otra forma, dependiendo del material, vamos a tener que, por tanta cantidad de calor que absorbe, varía tanto su temperatura. O por cada cantidad de calor que libera, va a variar cierta cantidad su temperatura. Pero no son los únicos factores que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Sabemos que el agua, por ejemplo, si absorbe tanta cantidad de energía, va a variar tal cantidad su temperatura. Pero necesitamos también otro factor que es importante considerar aquí, que es la masa. Es distinto calentar 1 litro de agua a calentar 100 litros de agua o a calentar 10.000 litros de agua. La masa es muy importante. Y para eso está la capacidad calórica específica, o más conocido como el calor específico. Y el calor específico nos va a decir cuánta energía absorbe
cierta cantidad de masa para que varíe su temperatura también en cierta cantidad. Si reordenamos esta fórmula entonces, que es la de calor específico, si la reordenamos, tenemos la fórmula más usada, que es calor o la energía que absorbe y libera un cuerpo va a ser igual al calor específico, es decir, al material, por la masa del objeto que estamos estudiando, por la variación de temperatura, siendo esta variación de temperatura una resta entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Ya siempre que vean ese triángulo, significa variación y significa resta entre la magnitud final y la magnitud inicial. Ya. Y ahí tenemos distintas capacidades calóricas de distintos materiales eh, irrelevantes, no es necesario que se lo aprendan, es solamente para ejemplo. El único importante que se deben aprender para esta prueba es el calor específico del agua, ¿ya? Que tiene un valor de 1. Y como tiene un valor de 1, eh, no es difícil aprenderse. Ya. El calor específico del agua o la cantidad de energía que debe absorber el agua para aumentar su temperatura es muy grande. De hecho, hasta donde yo sé, es el calor específico más alto en la naturaleza. Hasta donde yo tengo entendido. No sé si hay alguno más alto que el agua. ¿Sí? El agua tiene un calor específico de 1, los otros materiales tienen un calor específico de, no sé, 0,6, 0,7, 0,05, pero nunca más alto que 1, no uno que yo conozca. ¿Ya? Entonces, cualquier objeto que posea agua o el agua en sí misma puede absorber grandes cantidades de calor sin aumentar mucho su temperatura y puede ceder gran cantidad de calor sin perder mucha temperatura. Efectos que provoca el calor en la materia. Recordemos que el calor es energía en tránsito. ¿Sí? Es energía que transita desde un cuerpo A a un cuerpo B y que puede provocar un cambio de temperatura. Pero no solamente provoca cambio de temperatura, el calor también puede provocar, o la variación de temperatura puede provocar un cambio de color, puede provocar cambio de fase, un cambio en la resistencia eléctrica, cambio en la magnetización, puede variar el tamaño de los cuerpos, puede provocar efectos químicos o efectos fisiológicos. Ya el calor o la transferencia de energía puede provocar muchos cambios, no solamente cambios de temperatura. Pero para la prueba, lo más importante son los cambios de temperatura, los cambios de fase y la dilatación. Son lo que más se pregunta en la prueba. Y son los únicos relevantes que deberíamos estar aprendiendo en esta clase. Tenemos aquí entonces la fórmula principal del calor, que nos dice que el calor va a ser el producto de la masa por el calor específico, por el material, por la variación de temperatura. ¿Sí? Es nuestra fórmula principal del calor y debe ser recordada muy, muy, muy bien. La fórmula, o sea, perdón, la forma más rápida de aprenderse esto, creo yo, es calor igual CTM. Si les recuerda, o sea, si les cuesta un poco recordar la fórmula, calor CTM y tiene todo lo que necesitan.
¿ya? Calor, calor específico, temperatura y masa. ¿Ya? Y también recordar que como se están multiplicando todos los términos, el orden no nos importa. Ya da lo mismo si primero ponen la masa, si primero ponen la temperatura, o si primero ponen el calor específico. Como se están multiplicando los tres términos, es completamente irrelevante el orden. Entonces, la temperatura que absorbe o que libera un cuerpo va a estar dada por la masa, por el calor específico y por la temperatura. Pero si juntamos dos cuerpos y queremos ver la temperatura a la que estos cuerpos llegan, eh, tenemos la siguiente fórmula. ¿Sí? Antes de esta fórmula debería ir antes de esta, que es la conservación de la energía. Y nos dice que si un cuerpo, o sea, si sumamos la energía que absorbe un cuerpo y la energía que cede el otro cuerpo, ¿sí? Si sumamos ambas energías, nos debería dar cero. ¿Por qué? Si un cuerpo absorbe 10 joules y el otro cuerpo cede 10 joules, ¿sí? Los pierde, debería dar cero, ya porque la energía no se pierde, si no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en un sistema cerrado, en un sistema perfecto, toda la energía que pierde un objeto debería ganarla el otro. De ahí a que el calor cedido o el calor liberado sea igual a menos el calor absorbido. Tenemos el calor absorbido acá, lo pasamos hacia el otro lado y nos queda que el calor cedido va a ser igual a menos el calor absorbido. Tal cual sale la primera fórmula. Partimos desde acá. En un sistema perfecto no hay pérdidas de energía. Entonces lo que absorbe uno debe ser igual a lo que cede el otro. Si ampliamos un poco estas fórmulas, ¿sí? Desglosamos un poco la fórmula del calor, nos queda que el calor liberado o el calor que absorbe el cuerpo 1 va a ser igual a la masa de 1 por el calor específico de 1 por la variación de temperatura del cuerpo 1 igual a menos la masa 2 por el calor específico 2 por la variación de temperatura 2. Y si desglosamos un poco más la variación de temperatura, como ambos cuerpos llegan a un equilibrio térmico, vamos a decir que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 1 va a ser igual a menos la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 2. Entonces, en estos ejercicios, la temperatura de equilibrio la tenemos en ambos lados de la fórmula, ¿no? En ambos lados de la ecuación. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, nada. Vuelvo al tiro al PPT. Estaba viendo. Entonces, calor absorbido igual al calor liberado, o menos calor absorbido es igual al calor liberado. Ampliamos la fórmula, ampliamos la fórmula. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Si
Ya si tenemos 100 gramos de agua a 20 grados Celsius, y estos 100 gramos de agua se mezclan con 300 gramos de agua a, no sé, 60 grados Celsius. ¿Cuál va a ser la temperatura de equilibrio o la temperatura final de la mezcla? ¿Sí? Entonces, para hacer esto, ustedes dicen que el calor que absorbe uno va a ser igual a menos el calor que cede el otro. ¿Sí? Viceversa, de lo mismo. Entonces, ustedes simplemente amplían la ecuación y dicen que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 1 va a ser igual a menos la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 2 o la temperatura inicial del cuerpo 2. Yo voy a buscar un vaso de agua, realicen el ejercicio por mientras y lo resolvemos cuando vuelva. Ya, volví. Eh, Perfectamente te puede dar 29,2 grados.
Ya yo... em, a ver, la temperatura de equilibrio debería ser 20, 60, 35. No, no es difícil que sean 29,2 grados. Deberían ser más cercanos a los 46, 47. ¿Ya? ¿Alguien le dio más o menos esos números? Como entre 40 y 50. Ay, que sí. Ya, espera un poco. Ojalá me hayan corregido el error que tú hice aquí. Pero no debería ser masa 2 ni, o sea, no debería ser M1 y C1, sino que debería ser masa 2 y C2. Ya para que así sean distintos los cuerpos. Y ahí me equivoqué en la fórmula. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar en el ejercicio. Tenemos masa 1, 100 gramos. El calor específico del agua, recordemos, es 1. La temperatura de equilibrio es nuestra incógnita, menos la temperatura 1, 20 grados Celsius. Menos la masa 2, 300 gramos. El calor específico 2 sigue siendo 1, porque seguimos hablando de agua. La temperatura de equilibrio es nuestra incógnita, es la misma para ambas, porque ambos cuerpos llegan a la misma temperatura. Y T2 es 60. Y ahora sí, con esos datos, si los resuelven, ¿qué temperatura les da? ¿Les da 40? ¿Ya? Veamos. 100 por 1, 100. Nos queda entonces 100 por x menos 20, igual a menos 300 por 1, menos 300 por x menos 60. Eh, Se distribuye esta fórmula y nos queda que 100x menos 20 por 100, 2000, es igual a menos 300 por x menos 300x menos 300 por 60, 9000. O sea, perdón, 18.000. Y entonces movemos la x a un lado y los números al otro. Y nos queda que 100x más 300x
es igual a menos 18.000, o sea, perdón, más 18.000, porque menos por menos nos da más 2.000. 400x es igual a 20.000. Despejamos los ceros. 4x es igual a... Uf, qué feo. 4x es igual a 200. Pasamos el 4 dividiendo y nos queda que x es igual a 50. Y ahí estaría entonces listo el ejercicio. ¿Se entiende cómo se resuelve eh, este ejercicio, que es un ejercicio típico de calor? ¿Sí? Ya, hagamos otro entonces, un poquito más difícil. Tenemos 200 gramos de agua a 30 grados Celsius y se mezclan con 100 gramos de, voy a inventar aquí, acero, con un calor específico de 0,056, absorbiendo un calor, o sea, perdón, y la temperatura de equilibrio es de, no sé, 64 grados. ¿Cuál era la temperatura inicial del acero? Entonces, lo mismo, tenemos los datos, escribimos la fórmula, calor absorbido es igual a menos el calor cedido, o el calor cedido es igual a menos el calor absorbido, el orden en realidad nos da lo mismo, y decimos que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura final menos la temperatura 1 va a ser igual a menos la masa 2 por el calor específico 2 por la temperatura final menos la temperatura 2. Unos minutos para que puedan resolver ese ejercicio.
¿Qué resultado les da? Em, es lo mismo que el ejercicio anterior, solamente que cambio un dato. Ya. Primero, la masa 1 reemplazamos los 200. El calor específico 1, estamos hablando del agua, así que es 1. La temperatura final es la temperatura de equilibrio, por tanto 64. Tenemos la temperatura inicial, que son 30. Igual a menos la masa 2, los 100 gramos, por el calor específico 2, 0,056, por la temperatura de equilibrio, 64, menos la temperatura 2, que es lo que estamos buscando en nuestra incógnita. 200 por 1, 200. 64 menos 30 nos da 34. Entonces aquí sería 200 por 34. Aquí tenemos menos 100. El 0,056 decimal. Recuerden que siempre lo podemos escribir como una fracción. En este caso, 0,056 es lo mismo que decir 56 partido en 1000. A ver, 56 partido en 10, 5,6. Sí, 56 partido en 1000. Y eso también por 64 menos 6. Seguimos. 200 por 34, 6800. Eh, Vamos a llegar a lo mismo, María José. ¿Sí? Aquí entonces simplificamos el 100 con dos ceros de aquí. Nos queda 56 partido en 10 menos 5,6. Llegamos a lo mismo. Como quieran trabajarlo, si quieren lo multiplican al tiro, si quieren lo pasan a fracción. A mí me gusta pasarlo a fracción porque yo lo veo mejor. Si pueden multiplicar 100 por 0,056 al tiro, bacán. Se ahorran un paso. 5,6 entonces por 64 menos x. Aquí podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? Nuevamente, son números inventados, a lo mejor estoy dejando la embarra.
pero en este momento nos da un poquito lo mismo. Como se están multiplicando estos datos, podemos pasar este al tiro dividiendo hacia el otro lado. Y nos queda que 6.800 dividido en menos 5,6 es igual a 64 menos x. 6.800 dividido en 5,6 va a ser aproximadamente 1.003, más o menos. 1.003 por 5 nos da 650. Va a ser 1.002 y tanto. ¿Ya? Aproximadamente. Gracias. Va a ser 1.214. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí redondeando 1.214. Recuerden, en la prueba le van a dar números enteros, no les van a dar números estúpidos como este. 1.214 o menos 1.214 va a ser igual a 64 menos x. Sí, vamos a hacer un pequeño espacio aquí para resolverlo. Nos queda entonces menos 1.214 es igual a 64 menos x. Pasamos el x hacia cada positivo. Pasamos este que estaba negativo hacia el otro lado también positivo. Y nos queda 64 más 1.214. Ya, lo único que hice fue intercambiar los de lado. Y nos queda que entonces x va a ser igual a 1.214 más 64, 1.278 grados Celsius. Esa va a ser entonces su temperatura inicial. ¿Ya? Y sí, 8.652 partido en 7 debió darte algo como muy cercano a esto. ¿Ya? De hecho, lo que te varía el ejercicio es simplemente por el uso de decimales. Ya de cuántos decimales metiste a la calculadora. Aparte de eso, el ejercicio es casi igual. Ahora, eh, las opciones que nos da este ejercicio pueden resolverlo de esta manera y pasar dividiendo el 5,6 al tiro al otro lado, en este caso, o pueden multiplicarlo el 5,6 por el 64, el 5,6 por x y resolverlo desde ahí. ¿Ya? Las dos opciones son completamente válidas y deberían llegar al mismo resultado. Lo importante en cualquier ejercicio de calor, y de verdad, lo único importante es reemplazar bien los datos. Sí, que estén bien el signo y que estén bien los datos. De ahí en adelante, solamente matemática y los ejercicios de la PDT les van a salir solos. Ya porque son números cerrados. A lo mucho un decimal muy simple. Ya pero son números cerrados, no son números ridículos y estúpidos como este. ¿Se entendió cómo resolver este ejercicio? ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna pregunta, alguna duda acerca de cómo resolver este ejercicio? Ya, los ejercicios de calor en general son muy parecidos a este. ¿Ya? Les van a dar el calor que absorbe un cuerpo, les van a preguntar por el calor que absorbe un cuerpo, y todo dependiendo de cuántos cuerpos hayan. ¿Ya? Otro ejercicio de calor que les puede aparecer es ya no es de equilibrio térmico, sino de calor en general. Les dicen, por ejemplo, un cuerpo tiene 100 gramos de masa, ¿sí? De agua que estaban inicialmente a 20 grados Celsius. Si se quiere llevar desde los 20 a los 60 grados Celsius, ¿cuánto calor deben entregarle a este objeto? Entonces ustedes dicen, el calor es igual a la masa
por el calor específico por delta T. Y simplemente reemplazan. El calor es igual a la masa, 100 gramos, por el calor específico es 1, por la variación de temperatura, 60 menos 20. ¿Ya? Y luego simplemente reemplazan, o sea, perdón, resuelven. 100 por 1 nos da 100, 60 menos 20 nos da 40, 100 por 40, 4000. Y el calor entonces van a ser 4000 calorías. Los ejercicios de calor no van a ser más difíciles que esto. ¿Ya? Y en esencia es simplemente esto, no mucho más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, seguimos avanzando. Ya. Efectos que provoca, ya vimos cambios de temperatura, ahora tenemos que ver cambios de fase. Los cambios de fase corresponden a un cambio físico, ¿ya? En el que no se altera la composición química de la materia y puede deberse a un cambio de presión o a un cambio de temperatura. De hecho, se deben principalmente a un cambio de presión, pero este cambio de presión se puede deber a un cambio de temperatura. Ya, pero un cambio de fase se debe a un cambio de presión. ¿Ya? Tenemos las fases de la materia conocidas, sólido, líquido y gas, los procesos que se llevan a cabo, solidificación, fusión, condensación, vaporización, sublimación, bla, bla, bla. ¿Ya? De lo que sí tenemos que hablar un poco es la diferencia entre ebullición y evaporación, ya que muchas veces se toma como igual. La ebullición es una transformación en que todo el líquido está al mismo tiempo cambiando de estado líquido a estado gaseoso. Y en el agua, a una presión estándar, ocurre a 100 grados Celsius. Ya esa es la ebullición. En cambio, la evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura, ya sobre los grados Celsius, nuevamente a una presión estándar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura. ¿Ya? Si colgamos ropa, por ejemplo, esa ropa va a... O sea, si colgamos ropa húmeda, en unos minutos después, en un día soleado, va a estar seca, a pesar de que el agua no llega a 100 grados Celsius. Si a lo mejor el agua llegó a 20 grados Celsius y se evaporó porque en las condiciones que se le dieron, la capa superficial del agua pudo evaporarse. Ya lo mismo, si dejamos un vaso de agua pues, encima de la mesa y dejamos pasar las horas, probablemente el nivel del agua a lo mejor disminuyó un poco durante el día porque el agua se estuvo evaporando. ¿Ya? Pero la evaporación es un proceso lento en el que no participa todo el agua al mismo tiempo. Ya participa solamente una parte del líquido. No como en la ebullición, que es todo el líquido al mismo tiempo y todo el líquido tiene participación en ese proceso. Evaporación entonces es un proceso en el cual las moléculas adquieren cierta energía cinética y cuando esta energía cinética o la presión que genera esta energía cinética supera a la presión atmosférica o supera la presión del líquido, se evapora. Y la ebullición ocurre cuando todo el líquido al mismo tiempo está superando la presión atmosférica debido a la acción o al aumento de temperatura. Y en ese proceso en el que supera la presión atmosférica, que es todo el líquido actuando al mismo tiempo, eh, el agua ebulle. Lo importante de todos los procesos de ebullición, solidificación
y cambios de fase, condensación, todos, es que ocurren a una temperatura constante. Ya ustedes después pueden leer qué tipo de cambio de fase corresponde a qué nombre, pero lo que nos importa en este momento es que todos los cambios de fase ocurren a una temperatura constante. ¿A qué me refiero con esto? Si el agua ebulle a 100 grados Celsius, no vamos a encontrar en condiciones normales agua a 101 grados Celsius. ¿Ya? El agua está a 100 grados Celsius y cuando cambia de fase, sigue a 100 grados Celsius. ¿Ya? O si tenemos vapor de agua, por ejemplo, a 100 grados Celsius, cuando se empieza a condensar el agua, esa condensación también se hace a 100 grados Celsius. ¿Ya? Si tenemos agua en estado líquido a 0 grados Celsius, si lo transformamos en hielo, el hielo también va a estar a 0 grados Celsius. Y viceversa, si tenemos hielo a 0 grados Celsius, cuando se transforma a agua líquida, ese proceso también ocurre a 0 grados Celsius. Ya no vamos a tener hielo a 1 grado Celsius. Ya, en todos los cambios de fase, el cambio de fase se mantiene la temperatura constante. A pesar de que le estamos entregando energía al cuerpo, este intercambio de energía se hace con una temperatura constante. Recordemos, el calor, proceso en el cual le entregamos energía a un cuerpo, conlleva un cambio de temperatura. ¿Ya? Si le entregamos el calor al agua, por ejemplo, el agua va a aumentar su temperatura. Va a aumentar su temperatura a medida que le entregamos calor hasta los 100 grados Celsius. Cuando el agua llega a 100 grados Celsius, en vez de usar la energía que se le entrega para aumentar su temperatura, va a usar la energía que le llega para cambiar de fase. ¿Sí? Ya no la utiliza para elevar su temperatura, sino que la utiliza para cambiar de fase. Y este cambio de fase conlleva, o la energía que se necesita para cambiar de fase, utiliza esa energía para ciertos procesos, ¿ya? Para romper enlaces, por ejemplo, para aumentar la energía, distintos procesos, pero principalmente para romper enlaces o para formar enlaces. ¿Ya? Para eso utiliza esa energía. Y ese cambio de fase tiene asociada una característica que se llama calor latente. El calor específico, que ya hemos visto hasta ahora, es la energía que necesita un cuerpo o un material para variar su temperatura. Si el agua tiene un calor específico de 1, es porque necesita una caloría para que 1 gramo de agua aumente su temperatura o disminuya su temperatura en 1 grado Celsius. En cambio, cuando hablamos de calor latente, vamos a hablar del calor que necesita 1 gramo, o sea, perdón, el calor que necesita 1 gramo de sustancia para cambiar de fase. ¿Sí? Y aquí vemos la energía en función de la temperatura, no, la temperatura en función de la energía. Tenemos que el hielo, ¿sí? Energía en el eje X, temperatura en el eje Y. Tenemos que el hielo, a medida que absorbe energía, aumenta su temperatura, desde los -40 hasta los 0. En este proceso sigue absorbiendo energía, pero no varía su temperatura, solo absorbe energía. Cuando todo el hielo se transforma en agua a 0 grados Celsius, ahí recién vuelve a utilizar su energía para aumentar la temperatura. Tenemos agua entonces a 0 grados Celsius, aumenta su temperatura a medida que absorbe energía, hasta llegar a los 100 grados Celsius. Una vez llega a esta temperatura, en vez de utilizar la energía para seguir aumentando su temperatura, va a usar la energía para cambiar de fase. ¿Sí? Donde tenemos agua a 100 grados Celsius y vapor de agua a 100 grados Celsius. Y una vez que hasta la última molécula de agua se convierte en vapor de agua, recién ahí va a empezar a absorber su energía o va a empezar
claro, a absorber energía para aumentar su temperatura. ¿Sí? Una vez entonces que toda el agua se convierte en vapor de agua, vuelve a absorber energía para variar su temperatura. ¿Ya? Y el calor latente tiene la siguiente fórmula. Calor entonces es igual al coeficiente, eh, perdón, el calor que absorbe o que sube un cuerpo va a ser igual a L o al calor latente por la masa. Por ejemplo, el calor latente de evaporación del agua, si mal no recuerdo, son 540 calorías. Lo que significa que para que un gramo de agua a 100 grados Celsius cambie de fase, ese gramo debe absorber 540 calorías. Ya lo que es mucha, mucha, mucha energía. O por ejemplo, para que un gramo de hielo se transforme en agua, debe absorber 80 calorías. ¿Sí? Para que un gramo de hielo cambie completamente de hielo a agua. Ese es el calor latente. Es por esto que un cubo de hielo a 0 grados Celsius enfría más que la misma cantidad de agua líquida a 0 grados Celsius. Porque primero el hielo debe absorber energía para cambiar de fase, y una vez que cambia de fase completamente, ahí recién empieza a absorber energía para aumentar la temperatura. Y aquí tenemos calor latente del agua, o sea, calor latente del hielo, o calor latente del agua para solidificación, y luego calor latente de ebullición del agua. Distintos valores. Si queremos variar la temperatura, se usa el calor es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. Si queremos cambiar de estado, utilizamos esta fórmula. Ya. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo clarísimo. ¿Sí? ¿Nadie? Ya, porque eso es entonces la clase de hoy. Hasta aquí llegamos. Preguntas que puedan tener de la clase de hoy, en general. ¿Duda de alguna fórmula? ¿De alguna característica? ¿No? ¿No? Ok. Ya, vamos a dejar hasta aquí. Voy a pedirle al Felipe que suba las guías. Subo el PPT inmediatamente a Classroom. ¿Ya? Si no hay más dudas, dejamos la clase hasta aquí.